tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos como cada sábado a las 6 de la tarde en punto. Esto es 2x3 en TV. Altagracia, buenas tardes. Contenta de compartir contigo y con nuestros amigos y amigas televidentes el contenido de este programa preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y hoy hay que ponerle una atención a los hombres. El programa va a tener en nuestra entrevista central, lo anunciamos desde ahora, un contenido importante para los hombres, de manera que los invitamos de manera especial a que no se vayan, que después de los comentarios viene nuestra entrevista. Así es, esa salud masculina que tanto siempre decimos las mujeres que los hombres no se preocupan, al igual que la mujer, por hacerse esos chequeos preventivos. Generalmente las mujeres sacamos, por lo menos al año, las que no tenemos condiciones especiales, al año para hacernos ese chequeo rutinario. Pero en los hombres es como más difícil, aunque claro, ha ido creciendo un poco la cultura. Hay una cultura. Hay una cultura de ellos, de irse, pero realmente todavía falta mucho hablar para que se entienda de esa necesidad y de la importancia de no esperar enfermarse para ir al médico. Así es, y nosotros quisiéramos también, porque vamos a tener un contenido fuerte con la entrevista central de la tarde, pero antes como programa tal vez y como mujeres quisiéramos identificarnos con esa campaña que está iniciando la Procuraduría General de la República y las instituciones, el Ministerio de la Mujer y el país en general con los feminicidios y los abusos. La violencia. Y la violencia en sentido general. Familiar, la violencia intrafamiliar. La verdad, Dori, que es un tema de alta preocupación, preocupa sobremanera cómo cada vez hombres de mayor edad casados o con relaciones con niñas prácticamente, y eso es como si fuera crónica de una muerte anunciada, termina en feminicidio, en violencia, en abuso de todo tipo. Abuso de poder sobre todo, porque la someten. O sea, yo entrevistaba a un especialista de estos que están participando en todas estas actividades de concientización sobre la no violencia contra la mujer o la violencia intrafamiliar, y él decía que ya no hay un perfil, que antes los países se concentraban en buscar un perfil del feminicida, pero él dice no, cualquier hombre, simplemente con la condición de ser hombre y de haber sido criado en una sociedad donde hay esa cultura de sometimiento del hombre hacia la mujer, cualquiera puede convertirse en feminicida. Entonces, él hablaba sobre la importancia de la educación. Dice, él es básica la educación, pero empezar en esa educación con los niños, donde se le haga ver que existe esa igualdad, o sea, que no hay esa diferencia entre hombre y mujer, que la mujer no tiene que estar sometida a los caprichos del hombre, porque dice, cuando el hombre pierde ese poder hacia la mujer, es que entonces viene el problema de la violencia y del feminicida, termina ahí. Me leí el otro día una entrevista que hicieron a César Castellanos y a Luis Vergés, que tú sabes que los dos son muy interesantes. Y Luis específicamente Vergés, que ha sido nuestro entrevistado en muchas ocasiones aquí también, hablaba de que no podemos reducir los feminicidios y la violencia hacia la mujer, nada más llevarlo al pleno de que son pobres, porque en el plano de la alta sociedad también hay mucha violencia contra la mujer. Se da mucho, lo que pasa es que a veces esa queda callada. Hay una cultura de violencia aprendida, es decir, del macho que violenta, porque él es el dueño de la mujer, mi mujer, dicen ellos. Entonces hay que también, Doris, nosotras que somos madres y ustedes que son madres y a las que van a ser madres, enseñar a las hijas a empoderarse, a saber que no son una propiedad de un hombre. Así es. Y en las escuelas, pues que se trabaje directamente con los niños. Quizá ya con la población adulta hay que seguir trabajando, por supuesto, y hay que seguir los medios, las instituciones, todo el que tenga la posibilidad de llevar un mensaje tiene que hacerlo. Pero debemos ir trabajando con esas nuevas generaciones para que no tengamos realmente lo que estamos viviendo hoy, que son más de 80 mujeres ya asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Y a ustedes, muchachos de 18, 20, 22 años, recuerden que ustedes tienen a una mujer, a una novia como compañera. Así es. Que tienen una relación como compañera, que no son, esa muchacha no es, ustedes no son los dueños de esa muchacha. No es de su propiedad. No es una propiedad de ustedes. Entonces hay que ir aprendiendo eso, desaprendiendo esa cultura de macho y aprendiendo una cultura de ser compañero, que es una cosa tan bonita. Ser compañero y entender que cada quien tiene sus opiniones. Así es. Que cada quien tiene su forma de ser.
y que eso es respeto, o sea, en es eso cuestión se basa. de respetarlo. Él dice, el experto que te comentaba habla de que esto va, tarde o temprano va a establecerse, porque dice que es que la mujer ha cambiado, o sea, no es que el hombre se ha quedado igual, porque el hombre siempre iba a la universidad, siempre trabajaba, pero la mujer ha cambiado, la mujer se ha empoderado, la mujer ya trabaja, la mujer estudia, la mujer tiene sus propias decisiones. Estudia, entonces, lee, se prepara, entonces el hombre no asume ese no se ha cambio. puesto a la par. Pero dice que tal como ha ocurrido con el racismo, que tal como ha ocurrido con muchísimas otras situaciones culturales, todo eso se va a superar. Pero hay que trabajar con eso. Qué bueno que sea así. Bueno, señores, pues nosotros con este mensaje de desterrar la violencia de nuestras vidas, porque hemos asumido una cultura violenta, nos vamos a ir a los mensajes comerciales que corresponden a 2x3 y entonces venimos con la entrevista central de la tarde. Regresamos en un momentito. Gracias por continuar con el contenido de 2x3 en TV y como le habíamos anunciado, hoy tenemos con nosotros un banquete en la salud sexual y no sexual y reproductiva y en lo que tiene que ver con las enfermedades que afectan a los hombres y en este caso el cáncer de próstata. Y para eso tenemos con nosotros a la doctora Jamie Ruiz, oncóloga radioterapeuta de Radoni, y al doctor Rafael Hernández, secretario de la Sociedad Dominicana de Urología y, por supuesto, urólogo. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno, doctor, ¿y usted cómo está? Feliz de estar aquí para transmitirle conocimiento, informaciones precisas a nuestra población masculina que escucha este programa, que escucha y ve este programa. Nosotros contentas también de tenerlos aquí y llevar estas orientaciones, porque nuestro programa es dirigido precisamente a eso, a orientar, a llevar orientaciones e informaciones a la población. Y quiero empezar con usted, doctor, para antes de entrar a lo que es cáncer, ¿verdad?, al tratamiento específico de cáncer. Sí. Con usted, doctor, ¿cuáles son las principales enfermedades urológicas que afectan al hombre, vamos a decirlo así? En el ámbito prostático vamos a encontrar que la inflamación de la próstata ocurre en personas jóvenes con una vida sexual activa. Ya en las personas que van aumentando en edad empieza lo que es la hiperplasia prostática benigna y finalmente en otros pacientes hay el cáncer de próstata, que es el cáncer más frecuente después del cáncer de piel a nivel del mundo. ¿Y esas inflamaciones prostáticas se vinculan de alguna manera con la sexualidad del hombre, con su vida activa a nivel sexual? La inflamación prostática, muchas veces esas infecciones son producidas por bacterias que se adquieren durante las relaciones sexuales, sobre todo en relaciones sexuales promiscuas. Y empieza a producir un proceso inflamatorio en la próstata que también afecta lo que es su sexualidad. En los jóvenes, doctor, ¿a qué edad empieza el hombre, o los hombres jóvenes, vamos a decirle, ustedes bien problemas ya de infecciones y problemas de próstata? ¿Y cuáles son, o sea, las causas en hombres, muchachos jóvenes, vamos a decirlo así, porque quizás ya el hombre ya más adulto, pero en jóvenes, que llama la atención? Llama la atención las infecciones por bacterias como clamidia. También encontramos hongos que muchas veces son adquiridos del agua con que nos bañamos, porque generalmente el agua que nosotros utilizamos es agua estancada, agua de cisterna, de tinaco, y eso va a provocar que se acumule el hongo en el agua y cuando nosotros nos bañamos, y nuestra pareja también adquirimos ese hongo en las relaciones sexuales y eso va a provocar síntomas importantes en la próstata de este individuo que le va a terminar con una disminución importante de lo que es la sexualidad. ¿Y afecta a cualquiera de los órganos? Porque uno siempre piensa que el urólogo es el médico del hombre, pero no es así, ¿verdad? No, nosotros también trabajamos con las mujeres porque nosotros somos los especialistas del sistema génito-urinario, entiéndase de riñón, vejiga,
uretra, uréteres y todo esto, estos órganos son asientos de enfermedades. Por ejemplo, es muy frecuente encontrar mujeres que van a nuestra consulta con infección de vías urinarias. Sí. Además de esto, encontramos mujeres que van con litiasis renal, piedra, cálculos. Y estos pacientes tienen que ir al urólogo generalmente siempre para poder resolver sus problemas de ese orden. Doctor, ¿qué señales le da una infección al hombre? O sea, ¿cuáles son las señales que puede decir y que lo lleva a ir donde ustedes como especialista? Generalmente los primeros síntomas que presentan los pacientes son la disuria, o sea, molestia al orinar. El paciente refiere que le da mucho deseo de orinar, o sea, constantemente está yendo al baño y va y lo que hace es poca orina. Además de eso, le puede dar un dolor suprapúbico, o sea, por debajo del ombligo. Le puede ocasionar dolor testicular y en ocasiones pueden tener hasta dolor al eyacular. O sea, ya eso le dice a él que tiene que atenderse, que algo anda mal. Tiene que atenderse, que tiene que buscar ayuda para que el proceso infeccioso no siga avanzando. Doctora Jamie Ruiz, oncóloga, radioterapeuta, ¿en qué momento entra usted en acción como médico frente a estas problemáticas de la enfermedad del hombre? Bueno, nosotros, los pacientes llegan ya cuando el urólogo lo ha diagnosticado de cáncer de próstata. Entonces, ellos primero pasan por una serie de procesos, cuando comienzan con los signos y síntomas, que van a un médico general, lo deriva al urólogo, y el urólogo como especialista le manda a hacer una serie de estudios donde se va a ver que el paciente tiene esta enfermedad. Perfecto. Primeramente, el paciente se le hace un PSA, que es una analítica específica de la próstata, y si está por encima de 4, que es un nivel de 0 hasta 4, entonces ya hay una alarma de sospecha de que algo está pasando, además de que se complementa con el tacto rectal, donde ellos pueden tocar la parte de la próstata por el recto y se puede tocar si hay algún tumor, si hay algún nódulo, y si esto pasa, entonces se le manda a hacer lo que se llama una biopsia prostática, que es que cogen tejido de la próstata guiado por una sonografía. Sí. Entonces lo mandan donde el patólogo va a ver cómo están las células y él es que nos va a decir si el paciente tiene cáncer o no tiene cáncer, el grado de cáncer en que está, el Gleason que tiene, y una vez ya están diagnosticados, entonces nos los mandan a nosotros. Perfecto. Ya nosotros ahí al paciente le hacemos una serie de estudios de extensión para ver si la enfermedad está localizada o se ha ido a otro lugar, que es lo que se llama metástasis. Entonces, cuando le mandamos a hacer los estudios, que estos son la gammagrafía ósea, la tomografía de abdomen, la tomografía de pelvis, y sabemos cómo está la enfermedad, entonces ya procedemos a lo que es el tratamiento. El cáncer de próstata se estadifica desde un estadio 1 hasta un estadio 4. Y también hay una clasificación que se clasifica dependiendo del PSA y del Gleason en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Cada uno requiere de un tratamiento distinto, sí, dependiendo de cada etapa de esta, doctora. Exactamente, cada uno es un tratamiento distinto. Si la enfermedad está iniciando, está en un estadio 1 o 2, el urólogo lo puede curar con una prostatectomía, con un tratamiento radical. ¿Es cirugía? Con cirugía, exactamente. En etapa 1 y 2. En etapa 1 y 2. ¿Y no recibe quimioterapia o sí? No. No. Okay. Porque en etapa 1 y 2 el tumor está pequeño, está confinado a la próstata, no ha salido de la próstata. Eso es un protocolo que dice eso. Exactamente, sí. Nos guiamos por guías internacionales y por protocolos. Perfecto. Entonces, cuando ya el paciente está en una etapa 3 o 4, que lamentablemente nos llegan casi todos así, porque los pacientes no acuden a tiempo y tampoco van a sus chequeos generales cada año por el temor del tacto rectal, porque somos en un país que es machista. Entonces, por temor a que le hagan el tacto rectal, no acuden a su urólogo habitualmente. Es que lo violan, dicen exactamente. No voy porque me van a violar. No lo van a violar, le van a introducir no el dedo completo, solamente el pulpeo del dedo para tocar la próstata.
y el paciente no va a sentir dolor, no va a sentir molestia y no va a sangrar tampoco. Entonces tenemos mucho tabú en este país y por eso lamentablemente... Lo hacemos por mutuo consentimiento. Ya. Por consentimiento mutuo. Doctor, ¿qué le dice a usted del tacto rectal? Porque que tanto miedo le tiene, como dice Tasia. El tacto rectal dura alrededor de 20 segundos. Oh, Dios mío. Es súper rápido. Y en este examen nosotros tenemos información del tamaño de la próstata, de la consistencia de la próstata y si hay induración, o sea, si hay nódulos prostáticos. Los nódulos en la próstata son indicativos de biopsia. Todo nódulo es considerado maligno hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el tacto rectal y nos damos cuenta de un nódulo, tenemos que hacer una biopsia independientemente de los valores del PSA. O sea, que el hecho de, por sí solo de tener un nódulo es indicativo, es una sospecha de un cáncer de próstata. Sin el tacto, con el examen de sangre no se detectan los nódulos, ¿o sí? No, tiene que ser con el... Es importante, doctor, esa pregunta de Doris, porque escuchamos, y ustedes lo saben los dos, uno como intervencionista, ¿verdad? Y el otro como clínico, ¿no? ¿Verdad? Clínico, sí. Que los hombres dicen mucho, no, yo no tengo que, no puedo permitir que me pongan el dedo porque a mí me hacen es el PSA. Explíquenos eso, por favor. Mire, tenemos un grupo de pacientes que aún estando con PSA normal, nosotros encontramos que tienen un cáncer y nos damos cuenta cuando nosotros hacemos el tacto rectal. Por lo tanto, nosotros no podemos separar el tacto rectal del PSA. Tienen que ir unidos, juntos, para poder tener un mejor diagnóstico. Y no es una percepción del médico, porque no hay una medición al palpar. Yo lo mido, no es subjetivo esa medición. Ya el dedo de nosotros tiene ojos, tiene medidas, o sea que los años que tenemos de experiencia, de ejercicio, nos dan la clasificación, nos dan la gradificación de esa próstata y nos dan la consistencia de ella. Por lo tanto, es sumamente importante el tacto rectal en la evaluación de la próstata. ¿A qué edad, doctor, se debe hacer ese primer examen físico en el hombre? El primer examen físico debe empezar a los 40 años. 40 años lo hacemos todos los años. Le decimos a nuestros pacientes que escojan su fecha de nacimiento para que no se le olvide. Y en esa semana de aniversario, como ustedes quieran decirle, ustedes se regalan una evaluación prostática. Doctor, perdón, Tati, ¿qué porcentaje de pacientes llega, doctora, ya en estadio tardío? Que usted decía que llegan lamentablemente ya en 3 y 4. Sí, llega a un porcentaje muy elevado. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata en sus inicios no da signos y síntomas. O sea, cuando ya el paciente acude porque tiene dificultad para orinar, porque se levanta 4 y 5 veces en la noche, porque tiene dolor cuando va a hacer pipí, porque tiene que ir rápido a hacer pipí si no se le sale, y ya es porque la enfermedad está un poco avanzada. Habitualmente cuando está en una etapa 1 y 2 es tan pequeño el tumor que no da signos y síntomas porque no cambia la morfología de la próstata. Por eso es que es tan importante acudir cada año a hacerse su tacto rectal y su PSA por si acaso hay algún signo de alarma de que el PSA comience a subir, aunque el paciente no tenga síntomas, pedirle una biopsia. Doctora Jamie, los hombres sabemos cuál es su comportamiento general para ir al médico. ¿No les gusta? Cuando van a regañadientes. ¿Cómo llega el paciente en términos hasta psicológicos cuando llega donde usted? Y le hago la pregunta porque antes de comenzar el programa hablaba de cómo se involucra con sus pacientes a niveles inclusive emocional. Bueno, muchas veces la mayoría de los pacientes cuando es diagnosticado de un cáncer va con muchas ideas en la cabeza. ¿Por qué? Porque el cáncer antes era una etiqueta, me voy a morir pronto. Una sentencia de muerte. Según van pasando los años, todo ha evolucionado y el cáncer lo hemos convertido incluso en una enfermedad que se puede cronificar. Si llega en una etapa que no se puede curar, lo que hacemos es que cronificamos la enfermedad. Entonces ellos llegan... ¿Qué significa cronificar? Cronificar es volver una enfermedad como si fuera una diabetes o una hipertensión. ¿Con un tratamiento? Con un tratamiento, si no se puede curar, le ponemos un tratamiento, si empeora o tiene una recaída, le ponemos otro tratamiento,
porque tenemos mucha modalidad de tratamiento ahora que elegir con respecto al cáncer. Entonces ellos llegan junto con la familia muy deprimidos, muy decaídos porque tienen un cáncer, porque están jóvenes, porque tienen niños pequeños, porque van a dejar de trabajar y muchas cosas en la cabeza. Entonces uno hace una consulta, habla con ellos, le explica, dependiendo del grado que tenga y de la identificación del tumor, y se van más tranquilos porque se le explica la modalidad de tratamiento. Habitualmente el urólogo lo envía cuando no puede operar, porque muchas veces los pacientes se diagnostican muy mayores y no están en condiciones de una cirugía prostática porque es muy invasiva. ¿A qué edad están llegando los pacientes con cáncer etapa tipo 3 y 3 y 4? 58 años, 65 años, cuando la edad media para el cáncer de próstata es a partir de los 66 años. Perfecto. Pero cada día yo veo pacientes jóvenes. Va bajando muchísimo. La edad. Exactamente. ¿Y tenemos cifras, doctora, de cuántos pacientes con cáncer de próstata tenemos en el país o qué porcentaje? Por ejemplo, ustedes en Radoni. Tenemos un porcentaje muy alto, de un 80 a un 85%. Pero estadísticamente en el país, lamentablemente, no tenemos una estadística de decir cuántos pacientes diagnosticados con cáncer tenemos cada año. Yo no sé si es el hombre dominicano o es el hombre en el mundo que le preocupa tanto el tema de su sexualidad. ¿Cuál es la situación? Nos dicen que nos vamos a comercial y yo vengo con la pregunta de cuál es la situación del hombre que tenga un tratamiento para cáncer en cualquiera de sus etapas y su sexualidad, tener relaciones sexuales. Venimos con esa pregunta después de los comerciales. Continuamos conversando sobre cáncer de próstata y enfermedades del hombre y estamos aquí con la doctora Ruiz y el doctor Hernández, oncólogo y urólogos, o sea, dos especialistas magníficos para hablar sobre este tema, un complemento tremendo. Y Altagracia hacía la pregunta, la preocupación que existe tanto en el hombre cuando se le detecta alguna enfermedad de próstata, que lo primero que piensa, ¿y podré yo seguir teniendo relaciones sexuales, doctor? Sí, esa es una preocupación que no solo lo tiene el paciente, sino también la familia, su pareja también lo tiene. Sí. Y nosotros tenemos que darle toda la información que este paciente, que su familia, su entorno necesite para que él pueda tomar la decisión de el tratamiento más efectivo en su enfermedad. Cuando nosotros diagnosticamos un cáncer de próstata, y en etapa inicial, o sea, en etapa 1 o 2, es un paciente que califica para una cirugía radical de próstata. Eso es extirpar la próstata. Sí, la cirugía radical de próstata es el tratamiento gold estándar, o sea, el más efectivo para erradicar el cáncer de próstata. Tenemos, existen complicaciones o existen efectos de la cirugía que van a provocar una alteración en lo que es la función sexual. Los nervios de la erección están muy cerca de la próstata, pasan por encima de la próstata, son nervios finos y en el procedimiento pueden lesionarse y el paciente va a presentar la disfunción eréctil en la gran mayoría de los casos que operamos. Doctor, más o menos? Más de un 80-90% presentan disfunción eréctil. ¿Y qué dicen los hombres cuando ustedes le explican eso? Porque yo he escuchado, por ejemplo, en la cultura dominicana, hombre dice, a mí mejor que me... ¿verdad? Mira, nosotros lo concientizamos y le ponemos una balanza, vivir con calidad o vivir con un cáncer. ¿Qué estamos procurando con estos pacientes? Le estamos instaurando tratamiento desde el primer día, después de la cirugía. Nosotros estamos utilizando medicamentos que van a ayudar a mejorar, para que los cuerpos cavernosos de ese paciente se mantengan fluyéndole sangre en cantidades considerables para mitigar lo que es la alteración neurológica que pueda producir el procedimiento quirúrgico. O sea, que pueden seguir llevando su vida sexual activa. En algunos casos, o sea, hay un porcentaje de pacientes que pueden seguir con su sexualidad, claro,
con cierta ayuda, como con el tratamiento que nosotros le indicamos, estos pacientes pueden tener su sexualidad. Doctora, y hablemos entonces de los tratamientos diversos que hay para el paciente que el urólogo le refiere al oncólogo, en este caso radioterapeuta. Sí. ¿Cuáles son las modalidades de tratamiento? ¿Hemos avanzado? ¿Son tan impactantes como es la radioterapia o ¿cómo se llama? La quimioterapia? ¿Qué es lo que hay disponible para esos pacientes? Bueno, habitualmente el cáncer de próstata en etapa 3 y 4, cuando el urólogo no puede operar, nos lo envía a nosotros. Entonces, valoramos el estado general del paciente, a ver cómo está, y luego se le va a proponer lo que se llama radioterapia externa sobre la próstata. ¿Qué es la radioterapia? Es un tratamiento con radiaciones ionizantes, es el mismo rayo que se utiliza para hacer la tomografía. Lo que pasa es que es un rayo con mayor intensidad y va localizado directamente donde está la enfermedad. O sea, va dirigido, no va al cuerpo completo. No, va dirigido a la próstata, a las vesículas seminales y en algunos casos también a los ganglios pélvicos. ¿Es un aparato para que la gente entienda? Es una máquina abierta, no es un tubo, que tiene una camilla y lo que tiene es un brazo por fuera, que el brazo va a rodear el paciente y cuando está haciendo este movimiento lo que va emanando un rayo que va a ir directamente donde queremos tratar, que es la próstata. O sea, que no duele para nada. No duele, no pica, no quema y el rayo tampoco se ve. ¿Y está sobre el escroto? El rayo va directamente a la próstata, porque todo se hace vía computadora. Es una planificación que se hace en 3 dimensiones y ahí lo que hacemos es que delimitamos lo que queremos que la máquina le dé radioterapia, llegue el rayo, que en este caso es la próstata, y los órganos de riesgo sanos que están cerca, que son la vejiga urinaria y el recto, lo cubrimos porque la máquina tiene esa capacidad de con multiláminas cubrir esa zona para que lleve la menos radioterapia que posible. Entonces, ¿qué nos da esto? Que los pacientes tienen mínimos efectos secundarios con toda la tecnología que tenemos. Tenemos intensidad modulada, que es la IMRT, tenemos la IGRT, que es la radioterapia guiada por imagen, que todos los días se le hace una tomografía al paciente en la máquina y colocamos directamente, le damos el rayo donde está el tumor. ¿Y cuál efecto secundario sí puede tener el paciente, doctora? Claro, los efectos secundarios van a comenzar a pasar a partir de la sesión número 20 o 25. ¿Cuántas sesiones lleva un paciente aproximadamente con cuando es un cáncer de próstata se le da de 38 mínimo hasta 45 sesiones de radioterapia. ¿Diaria, interdiaria? 10 minutos al día, de lunes a viernes, ni sábado ni domingo, ni día de fiesta, y el paciente puede ir comido, desayunado y con sus medicamentos tomados. Incluso puede seguir trabajando si quiere, porque los efectos secundarios que va a tener son mínimos. ¿Cuáles son, doctora? Son, cuando estamos ya a mitad de tratamiento, se le va a inflamar un poco lo que es la parte de la vejiga que toca con la próstata, le puede dar sensación de infección de orina, escozor al orinar, sobre todo. Y hay algunos pacientes que presentan diarrea porque se inflama un poco lo que es el intestino. Para ello, yo particularmente le pongo una dieta de algunos alimentos que va a dejar de comer durante el proceso, como lácteos, verduras, para que le den menos gases y toleren mejor el tratamiento. Por eso es un tratamiento que son 10 minutos, que el paciente puede ir solo, puede seguir trabajando si quiere. Porque ¿Puede manejar? Puede manejar, puede ir solo, puede manejar, puede hacer ejercicio, puede hacer su vida normal. ¿Y el pelo se le cae, doctora? No se le cae, porque no es quimioterapia, es una radiación que es localizada a la próstata, es un tratamiento local a la próstata. ¿Y qué seguridad, o sea, qué porcentaje de curación o de garantía de curación da la radioterapia? La radioterapia tiene de hasta un 96 a un 98% de curabilidad. Se compara incluso con la cirugía, pero con menos efectos secundarios, porque la cirugía le cortan a muchas veces los nervios pudendos que para la erección. Lo que hablaba el doctor. Exactamente, y lo deja impotente, cosa que la radioterapia no lo va a dejar impotente. ¿Y qué dicen los protocolos? ¿Cuándo va quimio y cuándo va radio, doctora? El tratamiento de próstata, del cáncer de próstata, va a quimioterapia cuando ya es una etapa clínica 4, cuando ha emigrado a otro órgano. O sea, perdón, doctora, que la primera opción, después de la cirugía, claro está, la primera opción es la radioterapia y también el bloqueo hormonal, la hormonoterapia, que juntamente con la radioterapia se ha demostrado clínicamente y por estudios que aumenta la supervivencia del paciente. La quimio sería la última Lo opción. último, cuando ya el cáncer está en varias localizaciones. Habitualmente, donde primero va el cáncer de próstata es a los huesos.
Entonces ya es una etapa 4 porque ya ha migrado a otro lugar. Cuando ya está en una etapa 4, hay varios medicamentos que se le colocan, como son la quimioterapia o también el ácido zoledrónico, que es un medicamento que se deposita en los huesos. Y si a eso también tiene una recaída, existen más medicamentos como la citiga, como la enzalutamida, que son medicamentos también que ayudan a que el paciente viva mucho tiempo después de estar diagnosticado de una etapa 4. O sea que la sobrevida ha ido aumentando mucho en este tipo de cáncer, doctora. Muchísimo. Incluso los pacientes con cáncer de próstata que se tratan pueden durar 10, 15, 20 años y morirse incluso de otra enfermedad, y no del cáncer de próstata. Y esta pregunta es válida para los dos, tanto para el doctor Hernández como para la doctora Ruiz. La mortalidad en el país vinculada a pacientes que no llegan tal vez a la radioterapia o que no llegan para el procedimiento radical. ¿Se conocen cifras de...? Mira, no tenemos cifras pertinentes, pero la mortalidad en pacientes que nunca reciben atención no es alta, porque cuando el paciente ve las condiciones que está y los familiares ven cómo está desarrollando una enfermedad, ellos acuden al médico. Y como decía la doctora Ruiz, el cáncer de próstata es hormonodependiente, o sea, tiene la particularidad que se alimenta de hormonas. Cuando nosotros le suprimimos la hormona, este tumor se va a cesar y va a detener. Por eso la calidad de vida mejora en estos pacientes y, como dice la doctora, muchas veces mueren de otra enfermedad, porque hay un control de su tumor y por lo tanto no va a haber un avance en la enfermedad. Son buenas noticias porque se tenía entendido de que es un cáncer muy agresivo, que tenía el paciente pocas posibilidades, pero con lo que ustedes nos dicen vemos que realmente se ha avanzado mucho en el país en tratamiento. Doctor, quería preguntarle, ¿cada día usted ve que crece la cultura en el hombre de irse a hacer chequeo o todavía tenemos ese grave problema? ¿Y qué tenemos que hacer para crear esa conciencia en el país? Primero tenemos que seguir llevando la información a la población, fomentar la educación en salud en nuestra población. Los hombres de la nueva etapa, entiéndase, los hombres que ya empiezan los 40 años, ya están llegando, están yendo al médico y lo hacen regularmente todos los años. Donde tenemos una mayor resistencia son en los hombres mayores de 60 años, 65 años y 70, que son muy renuentes de esa otra cultura. Con esa cultura muy machista y llegan muchas veces cuando tienen la incapacidad de orinar porque se tapan. O sea, que van prácticamente ya obligados. Lo llevan. Porque lo llevan, porque se sienten mal. Exactamente. Entonces tenemos una próstata muy grande que en la mayoría de los casos es benigna, pero en otros casos puede ser un cáncer de próstata. Y para esa próstata benigna, ese crecimiento normal con los años, ¿verdad? ¿Qué tratamientos existen? O sea, que él pueda mejorar esos síntomas en el paciente. Hay un sinnúmero, una gama amplia de medicamentos que van a actuar en la próstata y en la vejiga, provocando que estos pacientes tengan un mejor flujo urinario, que no tengan que levantarse tantas veces en la noche, que no tengan orinas entrecortadas, que no le queden gotitas al final. O sea, va a mejorar lo que es su calidad de vida. ¿Por qué? Porque los pacientes prostáticos se limitan mucho. Es un paciente que no puede estar en reuniones, no puede estar en fiesta, no puede salir, no puede hacer un viaje muy largo porque tiene que pararse en las carreteras, tiene que ir en una fiesta, tiene que molestar mucho e ir al baño. ¿Le baja la estima a ese paciente? Le baja la estima y también la esposa se queja porque las luces están toda la noche apagadas. Levantándose mucho. Entonces, para todos esos síntomas existe una gama importante de medicamentos. Para cada paciente hay un medicamento que puede mejorar su condición y mejorar su calidad de vida. Pero hay que decirle a la gente que esos medicamentos es el urólogo, que es el médico especialista el que lo indica, porque usted sabe dónde que vivimos, ¿verdad? Así es, todos somos médicos, aquí hay 10 millones de habitantes y 10 millones de médicos. Doctor, quería preguntarle, también esta pregunta es válida para los dos. En relación al cáncer, en sentido general, hay un montón de teorías en el mercado, en la sociedad,
hablábamos con la doctora Jamie Ruiz, de estudios inconclusos, de teorías no terminadas, sobre lo que está provocando cáncer. Y quisiera saber si eso mismo, que si comemos mucha carne, que si los vegetales están contaminados, que si los embutidos y una serie de, que si la leche, si eso aplica, si esas teorías sobre los cánceres en general, en el cáncer de mama, por ejemplo, se dice mucho, se está diciendo también, ¿qué se dice con relación, no concluida con relación al cáncer de próstata? Cualquiera de los dos. Bueno, primeramente tenemos que saber que ha aumentado el cáncer porque la población ha envejecido. Okay. El primer factor de riesgo de una persona para tener cáncer es la edad. Perfecto. ¿Por qué? Porque el organismo se envejece y con ello las células, y esto no puede provocar y condicionar a tener cáncer, aumentar el riesgo de tener cáncer. No hay ninguna teoría fidedigna que diga que la leche, ningún estudio ha dicho que la leche, que la carne te puede provocar cáncer. Sí, por ejemplo, con respecto al cáncer de colon, lo que se dice es que se debe de comer carne solamente 2 veces por semana, porque si te aumenta la ingesta de carne, por la eliminación de este producto te puede provocar un cáncer de colon, eso sí. Pero, por ejemplo, vemos en las redes sociales un montón de información errónea, que lo que hace que desinforma a los pacientes que tienen cáncer. Y muchas veces estos pacientes optan por hacer una medicina alternativa y no una medicina clínica para curarse. Entonces, cuando estos pacientes llegan a mi consulta con tantas preguntas, que me dicen, doctora, ¿qué usted opina? Mejor me voy a hacer té, voy a tomarme el jugo de algo natural, todo natural. Digo yo, usted lo puede hacer, pero dése su tratamiento clínico, que es lo que se ha demostrado que cura el cáncer. Doctora, le vamos a pedir un permisito, doctor, para seguir con esa misma pregunta, pero nos vamos a una pausa y regresamos. Continuamos con el desarrollo de 2x3, esta vez en el último segmento, y seguimos con la doctora Jamie Ruiz sobre este montón de recomendaciones, teorías médicas de qué nos provoca el cáncer. ¿Usted quiere seguir ahí mismo, doctora? Sí, nos quedamos diciendo lo de la información que hay en las redes sociales, que lo que hacen es que muchas veces desinforman al paciente y hacen que el paciente diagnosticado con cáncer haga un tratamiento alternativo, natural y no clínico. O sea, yo lo que le digo en la consulta es, le digo, ustedes pueden hacer todos los remedios caseros que ustedes quieran, su tratamiento alternativo, pero por favor, dése su tratamiento clínico, que tiene base clínica y que se han hecho investigaciones científicas, y es lo que ha demostrado que cura el cáncer. Aunque usted haga también paralelo el tratamiento alternativo con los té verdes, los jugos verdes, la manzana, no sé qué, todo eso usted lo puede tomar. Claro, pero no deje el tratamiento. Exactamente. Entonces muchos pacientes optan por hacer el tratamiento natural y ya cuando vuelven a la consulta ya hay poca cosa que hacer. Entonces es muy lamentable que hay pacientes que en etapa clínica 1 y 2 se puedan curar del cáncer, incluso en etapa 3, y no hagan el tratamiento por optar por un tratamiento alternativo natural. Muchos se van, perdóname Dori, muchos se van a los médicos naturistas también, a llevar tratamientos base a tierra y no sé qué. Exacto. Entonces yo lo que le digo es que lo pueden hacer los dos al mismo tiempo, pero que lo que tiene evidencia científica es el tratamiento clínico, no olvidarse quimio, de esa parte. Exactamente. Doctor, lo que comemos, ¿cómo usted ve que influye entonces en todas estas enfermedades? El cáncer de próstata tiene 3 factores importantes en su aparición. Como decía la doctora Ruiz, lo que es el aspecto de la edad es importante. El estímulo hormonal, o sea, los testículos producen una hormona, la hormona sexual masculina es la testosterona, y pasa a la próstata y allí hace una conversión para poder actuar. Ese estímulo afecta en etapa ya en el hombre adulto, puede afectar lo que es el desenvolvimiento de las células normales de la próstata. Que ahí uno como persona no puede hacer nada. No interviene nada. Entonces, el otro factor es el factor hereditario. O sea, un paciente que su padre ha padecido de cáncer de próstata, tiene 2.5 por encima las posibilidades de que una persona normal, que su padre no haya padecido de cáncer de próstata.
Por lo tanto, nosotros encontramos mucha disyuntiva en nuestras consultas. Doctor, pero yo vengo regularmente, ¿por qué me sale un cáncer? Dice, exacto, bueno, tú vienes regularmente, por eso lo estamos diagnosticando en una etapa temprana, que es lo más importante, en una etapa temprana que puede tener curación. Existen múltiples tesis, muchos medicamentos que según mucha gente cura el cáncer. El cáncer de próstata no lo curan esos medicamentos, no lo curan esos tesis. Se ha visto que pueden ayudar a lo que es la profilaxis, o sea, impiden de que las células normales de la próstata se malignicen, se altere su funcionamiento y en consecuencia vayan a producir cáncer. Por ejemplo, el uso de antioxidantes, medicamentos como el zinc, el selenio, son medicamentos que eso es preventivo. Preventivo. El uso también del tomate, el tomate tiene una sustancia que se llama el licopeno, que también favorece a que las células de la próstata no se alteren. Y los folatos también. Y los folatos. Además también se ha encontrado en Japón, se dice que la incidencia de cáncer de próstata es baja porque ellos consumen mucho té verde. Entonces, con todos esos antioxidantes que tienen, lo ayudan a disminuir la incidencia de cáncer de próstata. O sea, que hay alimentos, doctor, que se recomiendan como prevención, o sea, que la gente lo consuma como prevención. Correcto. Pero una vez ya con el cáncer, hay que tratarse. Hay que tratarlo. Pero mencionemos algunos, por ejemplo, en la línea de educación, que la gente consuma apio. El tomate, ¿qué otras cosas, ¿Qué tipo de cosas pueden hacer los hombres? El tomate y vienen derivados sintéticos, o sea, vienen pastillas con los elementos del zinc y el selenio, que son lo más importante. Que son importantes como prevención. Correcto. ¿A partir de qué edad debe el hombre ya empezar a preocuparse por esa prevención, por mantener ese control? Usted hablaba ahí al médico a los 40, hacerse su primer chequeo, ¿verdad? Pero correcto, ya después de los 50 años pueden empezar a usar esos elementos. Tal vez estos últimos minutos del programa sean válidos para que desde ambas especialidades, la clínica y la oncología, hagamos las recomendaciones pertinentes a esta población de hombres que yo siento que el mismo sistema de salud discrimina porque está más volcado hacia la mujer, ¿verdad? Sí, a la prevención. A la prevención de la salud de la mujer. ¿Qué podemos decir, doctores, de el área de urología a los hombres? En el área de urología nosotros fomentamos la educación, le llevamos información a cada uno de los hombres, a cada una de las familias, porque la mujer también es portavoz del mensaje que nosotros transmitimos. Que el hombre debe evaluarse todos los años, evaluarse una vez y hacerse los exámenes que el médico le envía, y cuando tenga síntomas que entienda que debe de visitar al urólogo, que lo visite para que evitemos gastos innecesarios. Cuando una familia le diagnostican un cáncer, hay un gasto que no lo tenemos generalmente debajo del colchón. Bien. Usted, doctora, entonces no dejar su tratamiento y continuarlo. Sí, pero sobre todo llevar una vida sana, alimentarse bien, comer pocas grasas, hacer ejercicios, sobre todo, y no tomar tanto alcohol. Porque ¿usted está, doctora, su centro? Y yo estoy en Radonic. ¿En Radonic? ¿Y usted, doctor? Centro Médico Dominicano. Bueno, ahí están los doctores por si ustedes quieren contactarlos. Sí. Bueno, darle las gracias a los doctores por tan importantes informaciones. Creo que llevamos un mensaje claro e interesante a la población masculina. A ustedes gracias por acompañarnos como cada sábado y será hasta la próxima semana.